Como arena entre tus dedos és el nom de la primera novel·la de Gadea Fitera i precisament a ella li anem a dedicar la portada d'avui. Per a parlar de la seva presentació y también de la autora, com no, tenim a Laura Fitera. ¿Qué tal, Laura? Hola, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a estar aquí. Bueno, que menos, además, si me permites, lo tengo que decir, mamá de la escritora, ¿no? Y también tía de la escritora, Blanca Fitera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenidas a las dos, por estar aquí. Muchísimas gracias por dedicarnos un tiempo en vuestra agenda para hablar de este magnífico libro, de esa magnífica presentación que tuvo lugar esta semana y que, bueno, ya de entrada fue un éxito, ¿no? Total, nos vimos además sobrepasados porque la respuesta de Valencia, de lo que es Valencia, fue tan extraordinaria. O sea, conseguimos lo que es tener buenos amigos en todas partes. Primero, que la maravillosa Ángeles Fallos nos cediera el extraordinario Teatro Olimpia, que nos parecía que era el mejor marco para la presentación del libro por la época. Ahora me contarás más sobre eso, Laura, y bueno, Blanca, imagino que muy contenta, ¿no? De entrada, ¿no? Con lo que llevamos, ¿eh? Con lo que llevamos contentísima. Era un proyecto que ha sido arduo y largo, en el que Gadea ha trabajado muchísimo y ha trabajado bien. Y la recompensa está clara. Y hay una gran aceptación del libro en las librerías y el culmen fue la presentación en el Teatro Olimpia. De momento todos son reconocimientos. De momento y bueno, y que continúen perquè vostès veuran como arena entre tus dedos, de Gadea Fitera. Lo millor és que parlem en la pròpia autora i que ens ho conta ella de primera mà. Està aquí en ella Ana Arnau. Nuestra amiga Gadea Fitera ha publicado la novela Como arena entre tus dedos y, como no podía ser de otra manera, en Revista de Sociedad queremos conocer todos los detalles de la apasionante vida de Margarita Ruiz de Liori, la protagonista de esta historia. Bueno, Gadea, gran amiga del programa, y ahora nos sorprendes con Como arena entre tus dedos. ¿Qué nos cuentas en esta novela? Pues os cuento la historia de una mujer fascinante que fue Margarita Ruiz de Liori, que tuvo una vida llena de aventuras, de glamour, de lujo, de romance, y que yo creo que es muy interesante y que le va a gustar a todo el mundo. Bueno, ¿por qué la historia de Margarita Ruiz de Liori? ¿Qué fue lo que te enamoró de ella y cómo llegó ella a ti? Bueno, ella llegó a mí de casualidad porque una persona me dijo, oye, ¿no conoces la historia de esta persona? Porque yo estaba buscando un tema para escribir un libro y empecé a rebuscar y encontré que había tenido una vida una vida de película y ella es muy conocida por un suceso muy truculento que sucedió en su vida en los años 50, pero luego yo no me quise quedar con eso y empecé a buscar más y encontré que había tenido una vida, pues que había sido corresponsal de guerra en el Rif, durante la guerra del Rif, que había vivido en México, que había vivido en Cuba, que había conocido a Manuel Aznar, el abuelo del actual presidente Aznar, que había sido íntima de Miguel Primo de Rivera. Entonces me encuentro con una mujer con una vida increíble y que merecía ser contada. Bueno, ¿cómo fue ese proceso de investigación y de escritura? Porque la novela está basada, como dices, en hechos reales. Bueno, no es una biografía, es una novela en la que yo he ficcionado la vida de Margarita. Y la investigación fue complicada, fue larga y fue dura porque, claro, yo no soy historiadora, hice Derecho, con lo cual la investigación era una cosa nueva para mí y tenía mucho miedo de cometer errores históricos. Pues, por ejemplo, yo no sabía si en los años 20, en 1920 había trenes en Marruecos o no había trenes. Fíjate qué cosa más absurda, o si había electricidad o si había teléfono. Entonces son cosas que parecen detalles tontos, pero que una persona que tenga mínimamente conocimientos de historia te puede pillar. Y entonces, claro, toda la novela he intentado ser lo más fiel posible a su contexto histórico y con una documentación muy ardua, sí. Bueno, ¿con qué personajes históricos coincide Margarita? Bueno, la lista es enorme porque además vivió en una época fantástica que fue los años 20, 30 y 40, que es donde se sitúa más la novela. Entonces, bueno, ella fue íntima amiga de Francisco Franco, del dictador, y de hecho era de las pocas personas que le llamaba Paco. Y bueno, como he dicho, conoció a Miguel Primo de Rivera, conoció al todopoderoso Henry Ford, o sea, realmente ella estuvo muy bien relacionada. Bueno, y ya por último, ¿por qué nuestros amigos y tus amigos de Revista de Sociedad tienen que leer tu novela?
Pues porque yo creo que es una novela amena, es una novela sencilla, que se lee muy rápidamente, que tiene aventuras, que tiene romance, que es interesante, que el contexto histórico es una época muy desconocida, como es la Guerra del Rif, que yo creo que a todo el mundo, los que tengan menos conocimientos de historia, les va a sorprender y les va a gustar. Y yo creo que es una novela que a todo el mundo lo que cuenta le resulta interesante. Pues muchísimas gracias, Gadea, y enhorabuena, como dices, por tu hijo. Gracias a vosotros, sí, ha sido como tener otro niño. Lo mismo. Gracias. Como arena entre tus dedos es la historia de Margarita Ruiz de Liori, un personaje real del siglo XX que enamoró a Gadea Fitera en cuanto lo descubrió. Ana Arnau, moltíssimes gràcies per aquesta gran entrevista. I és el tenim com arena entre tus dedos. Laura, Blanca, hem vist a una Gadea Fitera exultant, molt contenta. A ver, mi hija es una escritora. Esto es una afirmación que quizás resulte chocante, pero hay gente que tiene un don y mi hija tiene un don para escribir. Hay gente que escribe, casi todo el mundo escribe, siempre que alguien cuenta una historia, pero mi hija realmente ha nacido para escribir. Estoy convencida de que esto va a ser el inicio de una carrera, porque lo hace extraordinariamente bien, con una enorme facilidad. Las historias no importa tanto a la historia como cómo se cuenta una historia, y ha demostrado una maestría increíble en la forma en que cuenta esta historia. La veritat és que les primeres pàgines del llibre ja enganxen. Jo els recomanaria, els convido a que facin una ulladeta. Blanca, las primeras sensaciones son fantásticas, ¿no? Al llegar al Teatro Olimpia para ver esa presentación del pasado día 28. Hombre, es sorprendente. Blanca como escritora no es una escritora improvisada. De hecho, esto no es lo primero que escribe, fue finalista del Premio Planeta y lleva escribiendo mucho tiempo. O sea, como dijo no sé quién, una novela novel no es una novela novel, no tiene por qué ser una novela de primeriza, y esto no es una novela de primeriza, es un libro bien armado que parecía que con una premonición por parte de la gente que acudía al Teatro Olimpia estaban haciendo un reconocimiento a esto. El libro está muy bien presentado, lo que tú estabas diciendo, produce una impresión de calidad, es un libro cuidado y yo creo que la gente lo nota. La historia es interesante y muy bien presentada. Tanto esmero, evidentemente, ha movido a la gente. He dit el pasado dia 28, no, el pasado dia 28 és quan mos firmà el llibre a nosaltres. Sí, la presentació va ser el 4, passat dimarts, el día 4. Este martes día 4. Efectivamente, sí. por cierto, la estamos viendo en Bueno, la presentación y ella está guapísima. Ella estaba guapísima. impresionantemente guapa. Guapísima. Guapa, espontánea, natural. Sí, bueno, es sí. mi hija, claro, pero créeme. Como ella es. Pero como ella es. Sí. Porque mis hijas gozan de una extraña calidad y cualidad que es la naturalidad. Y entonces no hay impostura en ella. Entonces estaba realmente muy agradecida, todos lo estamos, esa respuesta masiva de toda la sociedad valenciana que se encontraba ahí, estaba el who is who de Valencia, todos cerrando fila con nosotros, arropándonos, llenamos el Olimpia. ¿Tú sabes lo que es llenar un teatro como el Olimpia para una presentación de un libro? Sí, era apabullante. Y la gente estaba como galvanizada, Sí, contagiada de este entusiasmo que la familia sin duda transmitíamos, ¿verdad, Blanca? Sí, sí. Bueno, algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? Esto se suele decir, pero es así, ¿no? Mira, el otro día tu compañero de cadena, Chimo Rovira, a quien aprovecho desde aquí para darle las más enormes gracias y Mandamos las un más abrazo. expresivas gracias, y yo, Chimo, estoy también a tus pies, pues, y le hice una entrevista preciosa donde ponía el hincapié en esto que podía ser, o sea, nosotros somos gente un poco conocida en Valencia, siempre con mucha humildad, pero gente que... Y podría parecer que esto es como un ejercicio literario, como una forma... No. Chimo Rovira hacía mucho hincapié en esto, en la enorme cantidad de esfuerzo, de documentación, de intentar hacer buena literatura. Además, mi hija está en una casa, vive en un ambiente, en una familia, donde para nosotros la lectura es nuestro pan de todos los días. Hubiéramos tenido muy mala tolerancia con una obra mal escrita. Sí, Lo hubiéramos dicho. Sí, se lo hubiéramos dicho. Lo hubiéramos dicho. Sí. Bueno, de entrada ya, només veient el llibre, lo estábamos hablando fuera de micrófonos, solo viendo el libro, pues bueno, ya se ve que se está tratando de una forma muy especial, ¿no? Sí. Está Muy teniendo especial. mucho apoyo, no solo por la gente que la quiere, sino también desde sus editores, que obviamente también son la gente que la quiere, después de escribir este libro. Yo tengo que hacer aquí una mención muy especial a la Esfera de los Libros, que no es ninguna editorial banal, es una de las dos grandes editoriales que hay en España, que ha hecho de
del libro de mi hija la apuesta literaria de esta temporada, pero se ha volcado todo en el editorial en la promoción de este libro. Yo el otro día tuve la oportunidad de acompañarla a Madrid y no paró de hacer ruedas de prensa, de entrevistas para medios, donde estaba todo el mundo, ABC, País, Mundo, la agencia EFE, todo. Y eso significa que creen en ella, evidentemente. Bueno, a més, una presentació que tingué com a madrina a Samantha Villar. Así que también es un plus, un añadido, ¿no?, a esta gran presentación. Tú la conoces más. Blanca, a ver, Laura, Samantha Villar, yo tuve contacto con Samantha Villar porque vino a grabarme uno de los programas de Conexión Samantha, un programa que se llamaba De Buena Familia y que estuvo viviendo 3 días en mi casa. Y quizás porque somos muy cercanos, hicimos una gran amistad con ella. O sea, y entonces mi hija dijo, quiero que lo presente Samantha. Y aquí estuvo Samantha Villar, que hizo una presentación súper amena. Tengo que dar las gracias a los que presentaron el libro, a la editora jefa de la Esfera de los Libros, que es Carmen Fernández de Rosa, que es fantástica. No, perdona, Carmen, ¿qué? Fernández de Blas es la Fernández de Blas, directora, es la directora de la Esfera de los Libros. Perdona, Carmen. Disculpa. Sí. A Manuel Arranz, crítico literario y un hombre de gran peso en el mundo de la cultura, que hizo una reseña absolutamente culta y pulida del libro, y a Samantha Villar, que dio pues esta frescura, este dominio de los medios que tiene. Sobre todo, Samantha hizo el libro atractivo. Samantha hizo hincapié en las diferentes partes del libro. Margarita es una mujer que vive en lugares del mundo apasionantes, o sea, y además evocadores: Nueva York, La Habana, París, el Madrid de los años 20, todo esto. Hay ese aire de glamour, ese aire de refinamiento que Samantha supo transmitir a través de las palabras de mi sobrina Blanca. O sea, él hizo un recorrido por esto tan hedonista que hace Blanca escribiendo y que lo hace de una forma muy natural, que es el hacerte ver lo que están comiendo los personajes, lo que están oliendo, cómo son las telas, cómo es el movimiento, el aire, la atmósfera. Y esto Samantha lo transmitió, pues diciéndolo más claramente, lo vendió muy bien cara a la gente. I és muy d'agradecer. Pues també no volíem deixar de passar l'oportunitat de tindre també unes paraules d'eixa persona, d'eixa madrina, que eleva les seues sensacions al pla real. La tenim així, Samantha Villar. Yo creo que todo el mundo se puede leer Como arena entre tus dedos, de Gadea Fitera, por diversas razones. Una, desde el punto de vista de la documentación de la novela histórica, es una documentación muy exhaustiva, es un personaje único, asombroso, un personaje real, es una increíble historia real. Y por otros motivos también, porque está muy bien narrada, tiene mucho ritmo, es ágil, detalla mucho situaciones, ambientes, vestuarios, gastronomía, y es el retrato de una mujer que decide ser libre en una España en la que eso se castigaba. Muy interesante, a mí me ha gustado mucho. Samantha Villar, moltíssimes gràcies per estar en també les càmeres de Revista de Societat i per aquesta gran participació que sense dubte va tindre en la presentació del llibre de Gadea Fitera, de la primera novel·la de Gadea Fitera, que no el primer que escriu, que sabem que a més és columnista habitual de diverses revistes, de diversos periòdics també. Ella tiene un blog y a través de ese blog, además la historia es muy graciosa, porque ella empezó a escribir, ella escribía en las provincias y después empezó a escribir un blog en el diario Mundo, que es el diario de una embarazada inexperta. Y es muy divertida y muy amena cuando escribe, muy espontánea, con la frescura con que escribe mi hija. Y una de las editoras de esto se quedó embarazada al mismo tiempo, de la Esfera, se quedó embarazada al mismo tiempo que mi hija y empezó a leerla. Y ahí fue cuando le encantó su forma de escribir, o sea que le gustó muchísimo y ahí se inició esta relación. Blanca, después de la presentación y también viendo la respuesta del público, ¿qué sensaciones tienes ahora mismo? Hombre, yo la sensación que tengo es que esto es ya te digo, no es el principio de la carrera de ella como escritora, sino mi sobrina lleva escribiendo muchísimo tiempo, pero sí que es desde luego el trampolín, pero por parte de la editorial, por parte del público, por parte de todo, para que ella siga escribiendo. Como tiene una cualidad que casi se daba en la Pardo Bazán y en toda esta gente, que es el tener una fluidez, es lo que se llama la literatura oral. O sea, mi sobrina Blanca en realidad escribe a la velocidad que piensa, lo cual es muy difícil porque la gente
hay veces que quiere escribir sin tener nada que contar. Y no es el caso de Blanca. Blanca no tiene ningún miedo ante el papel en blanco porque tiene historias que contar, con lo cual las contará de 1001 formas y tendrá 1001 oportunidades, porque tiene un cerebro creado para eso. Es, pienso, su gran habilidad, con lo cual creo que es el principio de una carrera reconocida, que tiene detrás una carrera en la sombra ya de mucho tiempo. Y que tiene detrás pues lo que es un bagaje cultural importantísimo, el pertenecer a un ambiente también que hemos hecho de la cultura nuestro baluarte, se nos conoce por nuestra faceta más frívola, que asumimos absolutamente. Perfectamente, que nos parece nos fantástica, encanta, oye, y no vamos a renegar nunca de ella, pero lo que hay siempre en nuestra familia, y el lema de nuestra familia es muchísimo esfuerzo, muchísimo perseguir las cosas que nos interesan y un interés cultural muy grande. Y ella Como Arena entre tus dedos va a ser un hito en la carrera de tu hija, Laura, yo creo la carrera de Gadea Fitera. Yo creo que sí. Yo creo que un hito sentimental, más que nada, No, porque pienso que si está también estructurada una primera novela publicada, pienso que seguirá escribiendo como ella escribe porque es su forma de ser, pero le quedan por delante tantos años de formación, de documentación, de todo esto, que yo creo que es el principio de éxitos aún mayores. Eso por supuesto. Y sobre todo porque ella tiene una vocación audiovisual que está muy presente, ¿eh? O sea, es una novela que tiene movimiento, que sirve para series, películas. Y tiene vocación de series. Y efectivamente yo creo que es eso lo que mueve mucha literatura actual. Estaremos expectantes per lo que llega. En Revista de Sociedad ja tenim el nostre exemplar, a més dedicat per l'autora. Blanca Fitera, muchísimas gracias. A y Laura ti, Fitera, Denis. muchísimas gracias también por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros siempre. Os portáis muy bien siempre. Gracias, un placer, no merecéis menos. Anem a buscar una pausa publicitària i tornem ràpidament, així en Revista de Sociedad. Fins ara.